Hola, buenas tardes o buenos días. Gracias por continuar aquí en la sala. Bueno, esto no es un taller al uso, porque evidentemente un taller normalmente suele o supone participación por parte de vosotros, pero bueno, vamos a hacer una sesión o charla que nos permita ver cuál es la relación entre lo que es la transformación digital de las empresas y la innovación. Mi nombre es Juan Campos y yo tengo un perfil mixto, es decir, prácticamente la mitad de mi carrera profesional la he dedicado al trabajo de multinacionales tipo Alcatel, Lucent Technologies, ahora es Alcatel Lucent, Microsoft, y la otra mitad pues prácticamente me dio la fiebre del emprendimiento y he sido un emprendedor en serie. Y la última iniciativa que hemos lanzado es muy reciente, se llama Steamergy, y es tan reciente que de momento no tenemos ni página web, pero todo lo que es digamos, las competencias que tenemos adquiridas están ahí, ¿eh? O sea que sí que tenemos el conocimiento. Bueno, aparte de ser cofundador de Steamergy, pues también soy profesor y director del Programa Superior de Innovación en la Economía Digital, que os invito a que le echéis un vistazo. Y mi campo de interés, o sea, tengo también otro perfil mixto, y es que es lo que llaman los británicos o los ingleses practitioners. O sea, por un lado, hago trabajos, me dedico al mundo de la consultoría y por otro lado también tengo un perfil académico. De hecho, estoy haciendo un doctorado en gestión de la innovación y concretamente focalizado en cómo desarrollar cultura de innovación en las organizaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver sobre todo esta relación entre lo que es digitalización e innovación desde dos perspectivas. Una perspectiva de cómo la digitalización influye en los modelos de innovación, es decir, los modelos de innovación que había hace 100 años no son exactamente los mismos que hay actualmente y se ha visto influenciado directamente por esa digitalización, ese proceso de transformación en digital. Y luego, por otro lado, lo que vamos a ver es cómo la innovación puede favorecer, o más bien el desarrollo de una cultura de innovación, como paso previo, puede favorecer a ese proceso de transformación digital en las organizaciones. Yo tengo una duda y es ¿cuántos de vosotros pertenecéis a organizaciones que estén en pleno proceso de transformación digital? A ver. ¿Una? ¿Solamente una? Bueno, ¿cuántos de vosotros pertenecéis a organizaciones que sepáis que se van a embarcar en procesos de transformación digital? 2. Bueno, oye, y el resto estáis aquí porque ¿cuántos os planteáis formaros en ICEN en procesos de transformación digital? 1. Bueno, uno. Bueno, lo que estaba comentando antes, la digitalización ha afectado a los modelos de innovación. Entonces, hemos pasado del modelo de innovación, el típico inventor individual. No sé si os suena un inventor que es riojano, desgraciadamente ya no vive, que se llama Manuel Jalón Corominas. ¿Os resulta familiar? Bueno, pues Manuel Jalón Corominas tenía una frase que a mí me encanta y además es muy actual, que decía, para salir de las crisis hay que innovar, no inventar. Y eso que él era un gran inventor. Luego os mencionaré qué fue lo que inventó, ¿no? Por lo que es más conocido. Y entonces él decía lo siguiente, al final, inventar es convertir dinero en ideas e innovar es convertir ideas en dinero. ¿De acuerdo? ¿Sabéis cuál fue la invención más conocida o la innovación más conocida de Manuel Jalón Corominas? No os vais a creer, es la fregona. Es decir, ¿sabéis cómo se limpiaban antes los suelos, antes de la fregona? Pues tú tenías que agacharte, era una posición bastante incómoda y tenías que frotar bastante, o sea, pero era muy incómoda. La fregona lo que te posibilitó es limpiar el suelo sin necesidad de... Eso fue una innovación. A él le vino la inspiración, él era militar y además era ingeniero aeronáutico y además le vino la inspiración de una visita que hizo en Estados Unidos. Otra invención que hizo fue la jeringuilla desechable. Bueno, pues esa es la versión 1.0 de lo que es el inventario individual. Muchos os habéis planteado, ahora mismo conocemos cuáles son los últimos avances tecnológicos y si os digo qué empresas representan avances tecnológicos
empresas de referencia, ¿no? Representan avances tecnológicos. Pues pensamos en Apple, Google, Microsoft, etcétera, ¿no? Pues esos avances tecnológicos que han puesto en el mercado estas compañías se han visto favorecidos por tecnologías que previamente habían desarrollado otra serie de organizaciones. Algunas de esas organizaciones han desaparecido, pero hay dos concretamente que todavía siguen vivas. Una es Xerox y otra son los laboratorios Bell. Yo cuando estaba en Lucent Technology, precisamente viajé a ver los laboratorios Bell, porque era cuando pertenecían a Lucent. Entonces, algunas de estas innovaciones que para nosotros ya son de lo más normal, pero en aquel momento eran muy destacables. Por ejemplo, el ratón, el interfaz gráfico o lo que son la red Ethernet que te permite la interconexión de ordenadores de forma local, pues esos son invenciones de Xerox. Ni el ratón ni el interfaz gráfico realmente sacaron gran partido la gente de Xerox, sino que llegó Steve Jobs, que era bastante hábil y desde luego fue el que se apropió de la idea y le sacó un partido tremendo. Y a continuación Bill Gates, ¿no? Inventos de laboratorios Bell, pues el transistor, el láser, la tecnología DSL, es decir, la que nos permite ahora mismo acceder a Internet desde casa. Pues eso fue una tecnología desarrollada por los laboratorios Bell. Bueno, yo creo que lo que es la versión 3.0, que son las iniciativas emprendedoras de financiación de capital riesgo, pues todo el mundo tenemos ejemplos, ¿no? A mí me ha venido uno que es la nevera roja, ¿no? Y además ha sido un ejemplo que ha causado bastante polémica. Y el último, que es en el que estamos ahora mismo, son los ecosistemas abiertos. Y esto ha sido fruto de la digitalización. O sea, si nosotros analizamos cuál ha sido el impacto que ha tenido la digitalización en la evolución, por ejemplo, de un paradigma como es innovación abierta, que hemos llamado 1.0, hasta lo que son los ecosistemas de negocios abiertos basados en plataformas, pues realmente eso se ha visto favorecido por la comunicación, la conectividad que realmente ha habido. Entonces, en ese proceso que puede partir ahí, en este proceso de selección de lo que es ideas inspiracionales para ver dónde innovamos, que puede proceder de fuentes estructuradas, como es el caso de los empleados, clientes, etcétera, o fuentes no estructuradas, como pueden ser publicaciones científicas, redes sociales, comunidades, pasando por todo lo que es las diferentes etapas del proceso de innovación, aplicando enfoques metodológicos que ahora están muy de moda, como es pensamiento de diseño, como es metodologías ágiles, como es Lean Startup, llegamos al proceso de comercialización, donde aquí, en todo lo que es este proceso, la digitalización lo que nos permite es que haya una relación de dentro a fuera y de fuera a dentro, en todo lo que es el ciclo de vida del producto. Un buen ejemplo, para que esto no quede tan abstracto, un buen ejemplo es esto. Es este caso, el Street Scooter. ¿Habéis oído hablar del Street Scooter? ¿No? Street Scooter es una spin-off de una universidad alemana que está en Aquisgrán, bueno, Aachen, en alemán, y ellos pues la idea la tuvieron en el 2009, 2010, lo que querían era hacer un coche eléctrico que fuera económicamente asequible. Es decir, no estamos hablando de los Tesla, que empiezan a ser cada vez más asequibles, sino un coche eléctrico muy asequible. No son los 6.000 euros, sino que realmente son los 17.600. Y entonces el primer cliente que tuvieron fue de DHL, el de Deutsche-Post. Y la han comprado, es decir, es una spin-off que ha comprado Deutsche-Post y están fabricando. Entonces, muchos de los materiales que veis aquí han sido fabricados a través de tecnología de impresión 3D. O sea, es impresionante. Y si os fijáis, gracias al establecimiento de estas plataformas de colaboración, sobre todo esto se utiliza muchísimo y está muy en boga en Alemania en todo lo que es la industria 4.0, este movimiento. Entonces, lo que ha permitido son periodos, acortar todo lo que es el ciclo de desarrollo del producto, desde que tenían la idea, es decir, desde vamos a pensar en fabricar un coche eléctrico asequible desde el punto de vista económico, hasta que el start of production, es decir, hasta que empiezan a producirlo en el tercer trimestre del año 2014. Fijaos, en 3 años y medio, por una décima parte de lo que son los costes. Es impresionante. ¿Y cuál ha sido la clave del éxito?
Pues esta. Es decir, hay 80 organizaciones en torno a la fabricación del street scooter. La idea inicial parte de una universidad, ahí hay un grupo de ingenieros que deciden, vamos a hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pero tienen la gran habilidad, la clave del éxito de gestionar grandes redes abiertas. Esa es una de las claves. Otro de los aspectos que ha surgido a partir de lo que hemos llamado ecosistemas abiertos 4.0 es el efecto red. Es decir, todos, yo creo, ¿quién no ha usado Airbnb? ¿Alguno habéis usado Airbnb antes de nada? Por aquí lo conocéis, ¿no? Uber, BlaBlaCar, creo que hay una ponencia de BlaBlaCar por aquí, o sea que más. Bueno, al final, eso es el efecto red. Han surgido plataformas que lo que hacen es facilitar el efecto red, es decir, que usuarios proporcionen valor a otros usuarios. Y eso ha generado, pues eso, que desarrollen modelos de negocio. Pero la gran, digamos, característica de este cambio es que este tipo de organizaciones, bueno, aquí pone el 2015 porque fue cuando Tom Goodwin lo dijo, pero vamos, podía ser perfectamente 2016. Pues que, por ejemplo, Uber, que es la mayor compañía de taxis, por decirlo de alguna manera, pues no posea vehículos propios. O que Airbnb no posea hoteles ni apartamentos. O sea, fijaos el gran cambio de paradigma que se ha dado. ¿Eso qué implica? Pues que uno de los grandes retos de lo que son las transformaciones digitales que vais a llevar a cabo en vuestras organizaciones es que os tengáis que plantear, en algunos casos, si de ese fruto de la digitalización sale un nuevo producto o una optimización de proceso, ¿qué modelo de negocio vais a utilizar? ¿Cuál es el modelo de negocio que vais a tener que desarrollar? Entonces, cuando hablamos de modelo de negocio, sobre todo nos tenemos que enfrentar a suposiciones, hipótesis. Y en función de en qué lugar tenga lugar esa innovación, es decir, si estamos hablando de una innovación incremental mucho más cercana de lo que es nuestro núcleo de negocio, pues ahí lo controlamos. Es decir, es introducir una pequeña mejora, una nueva funcionalidad. Eso, evidentemente, el número de hipótesis y suposiciones a las que nos tenemos que enfrentar son mucho más reducidas. Mientras que si vamos por el continuum de la innovación hasta una innovación más radical en la cual lo que necesitamos es identificar, oye, a partir de esta oportunidad que ha salido fruto de esta digitalización, en la que yo me voy a enfrentar a nuevos clientes con un nuevo producto, hay un montón de incógnitas que resolver. Y fundamentalmente son 4 las incógnitas a resolver. Es decir, ¿quién es el segmento de clientes al cual me voy a dirigir? ¿Cuál es la propuesta de valor que yo le voy a ofrecer? Es decir, ¿qué trabajo es el que supuestamente ellos pretenden realizar y que yo se lo voy a facilitar de una manera mejor o más eficiente como lo están haciendo ahora mismo? ¿Cómo tu cadena de valor está aportando o facilitando los ingresos dentro de la compañía? Y luego, digamos, ¿cómo estás tú creando y entregando valor al cliente, pero una parte más importante, capturando valor? En muchas ocasiones perdemos de vista lo de capturar valor. Y si no tenemos ingresos superiores a los costes, desde luego vamos a desaparecer. Bueno, algunos de los factores de éxito. No me voy a entretener demasiado en esta diapositiva, pero si os fijáis, toca temas de cultura, toca temas de personas, aspecto importante la diversidad, otro aspecto importante la colaboración. En el tema de cultura, pues apoyar la asunción de riesgos y el cambio. Eso queda muy bien, pero realmente lo que implica es tocar los aspectos más soft, es decir, aspectos más de habilidades más que de competencias. Aquí hablamos de habilidades. Ayer, precisamente, en el Claustro Zen, justamente uno de los temas que va a ser estrella dentro de lo que son los programas que ofrece Zen es justamente desarrollar el talento digital. Eso influye aquí, realmente, en el tema de cultura. Otro aspecto es el tema del liderazgo, talento digital. O sea, el proteger a los equipos creativos y de las organizaciones y tal, dar la bienvenida al cambio. Y luego aquí, estos son aspectos mucho más hard. O sea, estamos hablando de estructura, procesos y sistemas. No me entretengo. Y ahora, ¿por qué hacía hincapié en esta segunda perspectiva, en esta segunda vertiente de la importancia del desarrollo de una cultura de innovación que facilite esa transformación digital? Fundamentalmente por esto, porque cuando han preguntado
a las diferentes compañías, organizaciones, oye, ¿cuáles son los mayores retos a los que tú te tienes que enfrentar cuando tienes que abordar un proceso de cambio, de transformación digital? Resulta que todo el mundo dice que el más importante, perdón, es el cambio de cultura. Ese es el más importante. Si seguimos eso en cuanto a la encuesta que hizo Altimeter, ¿no?, en el año 2014. Pero esto es bastante más reciente. Es decir, un suplemento especial que lanzó Expansión en el mes de octubre, si os fijáis, aquí decía, oye, tenéis 3 años para transformar vuestra compañía. Y uno de los aspectos decía, innova como una startup, eso significa innovación radical. Y no es lo mismo vender fuera que dentro, pero un aspecto fundamental es la cultura. Si analizamos en otro que lanzó Expansión de Economía Digital el 24 de mayo, es decir, que esté bastante reciente, el tema del factor cultural es la clave del éxito. Entonces, aquí lo que os hemos traído es, bueno, pues cómo podemos abordar ese... Bueno, cuando hablamos de cultura, lo que tratamos es, o de cultura e innovación, lo que tratamos es de promover esto, es decir, es promover un entorno que favorezca la introducción continua de ideas o formas de pensar que se traduzcan en acciones para resolver retos específicos, es decir, problemas reales de negocio. Y aquí, esto es un ejemplo, es decir, habrá otras maneras de abordar un proceso de transformación de cultura, pero al menos aquí tenéis un ejemplo y es el que a nosotros nos parece más razonable. Lo primero que hay que establecer es un diagnóstico. Yo necesito saber una fotografía de cuál es la cultura actual de mi empresa, de mi organización. Si no sé cuál es la cultura de mi organización, porque la cultura de mi organización probablemente ya sea una cultura de innovación y a lo mejor lo que haya que tocar son 4 parámetros, nada más. Si ese es el caso, enhorabuena, porque os habéis ahorrado bastante camino, ¿no? Otro aspecto es, una vez que yo tengo identificado el tipo de cultura de mi organización, es establecer qué objetivo de cultura es al que quiero alcanzar, y en esa fase de sensibilización, de lo que se trata es de promover actitudes y comportamientos por parte de los empleados hacia que favorezcan el alcanzar el tipo de cultura al que se pretende llegar. Y por último, una vez que evidentemente tienes esa cultura, por último, en el tema de sensibilización, es decir, para promover ese cambio, hay 2 palancas fundamentales. Una es la formación, actividades formativas, es decir, si tú pretendes generar ideas y no has entrenado a las personas en esa fase creativa de cómo abordar un reto y tratar de pasar de ese reto a la plasmación de una idea de posible solución, pues va a ser difícil que a la gente de la noche a la mañana se le ocurra, ¿no? Por eso requiere formación. Y la otra palanca fundamental son acciones de comunicación. Acciones de comunicación, de todo tipo. Y una vez que tienes, es decir, que has establecido cuál es la cultura actual y cuál es tu cultura objetivo, una vez que has implementado todo lo que es acciones formativas más acciones de comunicación, estás en predisposición de empezar a generar ideas y proyectos de transformación a partir de los retos reales, es decir, no juegos, sino retos con problemas reales de la organización. Bueno, si analizamos lo que es el proceso de innovación, a mí me gusta mucho esto, lo puso Pepe Olaya, de BBVA, y si lo analizamos, el proceso de innovación consta de básicamente 3 partes. Una fase creativa, una fase de concreción y una fase de despliegue. Y no sé. Vale. Una fase creativa, una fase de concreción y una fase de despliegue. La fase creativa, obviamente, es tú tienes un reto, tienes un problema de negocio y lo que quieres es obtener ideas de posibles soluciones. La fase de concreción es vamos a pasar de la fase de idea a ese mínimo producto viable, vamos a testarlo, vamos a empezar a responder a esas hipótesis y suposiciones pero en el mercado real, es decir, con aquellas personas que que hemos identificado que tienen esa necesidad, y la fase de despliegue es la fase de comercialización. Entonces, una organización no necesita desarrollar absolutamente o estar presente en todas las fases. Una organización puede decidir
Yo quiero estar solamente en la fase creativa, o en la fase de concreción, o en la fase de despliegue, o en las tres. Y de hecho, muchas organizaciones chinas pues, no están en nada más que en la fase de despliegue. Es decir, comercializan todo aquello que previamente se ha desarrollado fuera. A medida que avanzamos por todo lo que es el proceso, pues vamos a necesitar más personas, más tiempo y más dinero. Pero al mismo tiempo se reduce lo que es la incertidumbre y el riesgo asociado a lo que es el proceso de innovación. Y luego, tenemos que tener claro cuál es el propósito que queremos alcanzar en función de la fase en la que estemos para utilizar los indicadores adecuados para cada fase. No tiene sentido que en la fase creativa ya estamos pidiendo indicadores económicos, porque es que no hay ni producto. No hay ni producto. Entonces, algunas inconsistencias o errores habituales, y ya acabo. Es solo centrarse en la fase creativa y el resto va a ocurrir solo. El resto, pues nada, tenemos un montón de ideas, un cajón lleno de ideas, pero que nadie asume la responsabilidad de implementarlas. Hay un aspecto que también es importante y es que cada una de las fases requiere de perfiles profesionales diferentes. Eso es importante también que lo tengáis en cuenta, porque el otro gran problema es que el mismo equipo, aparentemente, tiene la responsabilidad de llevar a cabo todo el proceso de innovación. Y eso normalmente no suele tener los perfiles adecuados. Introducir indicadores financieros como métricas de la fase creativa o saltarse la fase de concreción. Es que parece que ya tenemos una idea feliz y venga, vamos a comercializarla, pensando sin haber validado hipótesis, sin saber exactamente si ese modelo de negocio va a ser aceptado y de repente nos vemos que eso ha fracasado. Y dices, oye, ¿qué ha pasado? Que es que no has validado suficientemente tu producto mínimo viable. Y para finalizar, no da suficiente importancia a lo que es la necesidad de una cultura de innovación en la organización. Entonces, estos son algunos inconsistencias, o llamémoslo errores, pero que son habituales en las organizaciones. Y yo os diría que si queréis profundizar en todos estos temas, pues que echéis un vistazo a la página de ICEN, en concreto en la sección de innovación digital, y encontraréis programas también, no solamente el programa superior de innovación en la economía digital, sino el programa superior en Internet de las Cosas y Industria 4.0, que se lanzará en breve. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y gracias, Florentino. ¿Tenéis alguna pregunta para Juan respecto a Solomo, que es fundamentalmente lo que ha desarrollado, o para Juan respecto a innovación? ¿Alguna preguntilla de lo que hayáis visto, algún comentario de lo que consideréis? ¿No? Pues si os parece, con esto lo cerramos. Florentino, muchísimas gracias por haber compartido esta jornada con nosotros. Juan, mil gracias. Mil gracias a vosotros por haber asistido aquí. Ya sabéis dónde estamos en ICEM, el Instituto de la Economía Digital de SIC. Ya sabéis que tenemos también el stand ahí enfrente para lo que queráis informaros, orientaros y en lo que os podamos ayudar a nivel de formación, capacitación para vosotros o para vuestras compañías. Y bueno, para hacer posible pues, esta transformación digital en la que todos estamos inmersos de alguna manera u otra. Pues muchísimas gracias y que disfrutéis del resto de la feria. Gracias.